Abrí la caja de zapatos que mi abuela guardaba debajo del ropero, como quien empuja el cajón de un tórax, con temor de oír un crujido que delate un secreto viejo. Entre pañuelos con olor a alucema, entre medallas sin cadena y cartas con tinta de hormiga, apareció la fotografía. Era sepia, brillante en las zonas de sol, opaca en las sombras. En ella, 20 y tantos niños, con sombreritos de palma, miraban a la cámara desde el borde de un andén. Atrás se alcanzaba a ver un letrero pintado a mano: Hacienda San Jerónimo, 1925, Brigada de Aprendices. En la esquina, un sello en seco decía: Foto Constancia, Mérida. Pensé en un detalle mínimo. En el tercer renglón, un niño tenía el diente incisivo derecho ligeramente roto y los zapatos al revés, el izquierdo en el pie derecho y viceversa. La torpeza de la urgencia. Ese diente lo había escuchado 1000 veces en las historias de mi abuela, el de Braulio, Braulito, el pequeño del orfanato Santa Lucía que se reía con pudor, cubriéndose la boca con el dorso de la mano. Para entender esa fotografía hay que volver a 1923, a un pueblo que podría ser cualquiera en el altiplano mexicano, aunque el nuestro se llamaba San Gregorio de la Barranca, y olía a pan de pulque en la mañana y a maíz húmedo en la tarde. En la esquina de la plaza, detrás de una barda de adobe y una campana modesta que llamaba a las vigilias, estaba el orfanato Santa Lucía, un caserón de tejas, patio con jacaranda, comedor con mesas largas y bancos cansados. Lo llevaban 2 hermanas y 3 mujeres del pueblo. Mi abuela, entonces de 14 años, era la ayudanta de cocina. Tenía manos pequeñas, veloces para desgranar frijol y grandes para sostener cucharones de consomé que parecían remos. Todo allí era sencillo y recto. 2 comidas, oraciones, escuela con pizarrín, zapatos remendados, domingos de misa y, cuando había, cine en sábana prestada. Mi abuela repetía que el día de la desaparición empezó con previsiones de lluvia. Las nubes se apoltronaron desde temprano en la sierra y el calor fue de esos que marean a los gallos. A media mañana apareció en la puerta un hombre con sombrero ancho y traje de lino claro, el bigote fino como línea de regla. Se presentó como don Gumersindo, agente de colocación de una compañía que, según dijo, buscaba muchachos para enseñarles oficios de futuro: carpintería, herrería, huerta. Habló de cuartos ventilados, de camas con sábanas, de maestros pacientes. Traía papeles con membrete, sellos del ayuntamiento y la firma gorda del secretario. Dijo: aprender unas 7 veces y pobreza ninguna. Dijo: oportunidad como quien pronuncia Eucaristía. Los niños estarán bajo tutela hasta los 18, explicó. Se les dará manutención, vestuario, instrucción y una propina mensual que se guardará para su mayoría de edad. Mostró un contrato con la palabra aprendizaje en negritas, como si la tinta quisiera ponerse en pie para hacerse respetar. Sor Inés, la directora, era una mujer práctica, más callo que romanticismo. Obedecía a 2 señores, el hambre y el reloj. Miró el papel, miró el patio. 23 varones delgados, brillantes de sudor y preguntas, con edades entre 4 y 12. Miró a mi abuela, que quieta escuchaba desde la puerta de la cocina. Miró al presidente municipal, que como invitado de piedra, asentía detrás de la gente con esa cabeza suelta que sube y baja sin graficar pensamiento. La campana sonó a las 12. La olla de frijoles dijo «tum», con el hervor grueso de la hora. «Si es para el bien de los chicos», dijo Sor Inés, pero no terminó la frase. En el patio, Braulio daba vueltas alrededor de una gallina, no para espantarla, sino para ver si lograba que lo mirara a los ojos.
A la 1:30 entraron al patio 2 carretas, dibujos perfectos de promesa, forradas con lonas limpias, con jergas colgando como lenguas de color. En ellas, cajas de ropa nueva envuelta en papel de estraza, botas con suela sana, chamarras con botones brillantes. El aire olía a cuero y a mentira recién lustrada. Uno por uno, el agente fue nombrando: Anselmo M., 11, Tiburcio R., 10, Benjamín A., 8, Braulio M., 6. A cada nombre un niño daba un paso y recibía como viático una bolsa de pan dulce. Unas madres del pueblo miraban desde la reja con esa mezcla de alivio y superstición con que se entrega a un hijo a la puerta del tren. No todos tenían madre. Algunos tenían un «Dios te bendiga» de cualquiera que hubiera doblado pañales cerca. «¿A dónde los llevan?», preguntó mi abuela, que no sabía ser espectadora. «A la costa», dijo el agente, «a aprender con gente de trabajo». No dijo genequén, ni hacendado, ni enganche. Esa economía del lenguaje fue la primera grieta por la que se coló la desgracia. La tarde se cargó de una lluvia que no llovió. Las carretas cruzaron la plaza despacio como coches de novios. A su paso quedaron huecos verticales en el aire, donde antes hubo risas y hoy había polvo. Mi abuela juraba que el silencio pesó. A la mañana siguiente, el patio del orfanato olía a cuarto recién barrido. Hay ausencias que huelen a agua sin sal. Sor Inés firmó el libro de registro con mano más firme que su respiración. En una hoja aparte, que deslizó en el cajón del escritorio como quien guarda un amuleto, anotó los 23 nombres con tinta azul. Mi abuela vio la hoja, la copió en un papelito que escondió en el doble fondo de su caja de canela. Ese papelito, reseco como hojaldre, es el que décadas después yo encontré con los nombres alineados como soldaditos de rifa. Braulio estaba ahí, último en la lista de los nacidos en mayo. El pueblo esperó noticias. Esperar fue el trabajo de las mujeres. De los hombres, la sospecha. Se dijo que los niños habían sido adoptados por familias de bien en Veracruz. Se dijo que habían sido trasladados a una escuela laica en la capital. Se dijo lo que conviene decir cuando uno ha firmado algo cuyos detalles no quiere mirar a la cara. Pasó un mes, pasaron 3. La lluvia que no llovió en aquella tarde se desquitó en agosto con una tormenta que arrastró la mitad del lodo de los cerros hacia las acequias. El orfanato siguió con sus menos. En Navidad, la parroquia llevó juguetes de lata. Nadie preguntó por los aprendices. En febrero del 24, una mujer de paso contó que había visto niños muy morenos con sombreritos de palma subiendo a un vagón de ferrocarril en la estación de Tixcocob, y que un hombre les había puesto a todos el mismo número bordado en una tela prendida a la pechera. El rumor llegó hasta San Gregorio y se cayó como vaso mal puesto. Todos lo oyeron, nadie lo recogió. Entre 1923 y 1926, las palabras Dios, gobierno, hacienda y trabajo se convirtieron en una mesa de 4 patas sobre la cual se ponían platos fríos. Una guerra entró a ladridos al calendario. Los adultos aprendieron la utilidad de quedarse callados. Los niños aprendieron a crecer con rapidez para que no se los llevaran de la mano. En la cocina del orfanato, mi abuela cocía su culpa en caldos y la repartía en platos hondos. Por la noche, antes de dormir, se hacía una trenza apretada y rezaba por 23, de uno por uno, como si contara cuentas de un rosario. Años después, casada ya, con 2 hijos, nos relataba aquellas tardes con una precisión de cuchillo. El color de la lona de las carretas, la marca en el borde de la mesa que dejó la bolsa de pan dulce, el modo en que la campana sonó 2 veces, la segunda un poco más breve, como si se arrepintiera. Se los tragó la tarde, decía. Nadie oyó el ruido. Esa frase me acompañó de niña como una sombra a la hora de la siesta. A los 18, cuando me fui a trabajar a una biblioteca municipal de la capital del estado, empecé a buscar su ruido en papeles,
Pedí padrones, oficios, copias de contratos. Vi firmas en tinta que había sido negra y ahora era ceniza. Encontré una mención mínima a un convenio de aprendizaje no. 14.1923, firmado entre el Orfanato Santa Lucía y la Compañía Agraria Peninsular para la formación de brigadas infantiles en labores útiles. El lenguaje estaba hecho para no producir memoria. Aprendí que hay documentos que dicen sin dar permiso a que se entienda. Mientras tanto, la vida siguió su receta. Abuela envejeció con dignidad de jarro bien curado. Yo me casé. Mi esposo murió joven. Regresé a San Gregorio con mis ojos largos de ciudad y mis manos cortas de pueblo. Fue allí, en ese regreso, cuando abrí la caja de zapatos, y la fotografía, con su borde mordisqueado por el tiempo, me miró fijo, devolviéndome el diente roto de Braulio. La imagen decía, sin trompeta, no fue el río, no fueron bandidos, no fue un milagro que los hiciera invisibles. Fue la costumbre más peligrosa, la pobreza firmada con sello. La noche en que sostuve la foto por primera vez, me senté en la cocina a la hora en la que los gatos se vuelven frase y las cucharas guardan silencio. Extendí la fotografía junto al papelito con los nombres y empecé a comparar rasgos como comparaba de niña los bordados de mi abuela. Orejas, cejas, maneras de pararse. Lloré con cautela, como llora quien ha pasado los 50 y sabe que el llanto se convierte pronto en tarea, y me prometí una sola cosa, pequeña como un botón sólido, seguir el hilo de esa foto hasta que la historia dejara de tener agujeros. A la mañana siguiente, envolví la foto en papel mantequilla, guardé el papelito en mi libreta, me puse un rebozo contra la necedad del aire y salí a buscar la verdad en su forma menos espectacular. En un mostrador de tienda de antigüedades, en un sello seco de estudio fotográfico, en una mujer mayor que quizá recordara la risa de un niño con un diente roto. Mientras cerraba la puerta, mi mano rozó la cuerda de la campana pequeña que mi abuela usaba para llamar a la mesa. La probé. Sonó fina, breve, como aquella segunda vez. Pensé que quizá la verdad no iba a sonar más fuerte que eso, pero con que se oyera, bastaba. Hay búsquedas que empiezan con un mapa, otras con una dirección, otras con el puro empecinamiento de la sangre. La mía empezó por la esquina de un estampado en seco. Foto Constancia, Mérida. Fui al tianguis de antigüedades de la calle detrás del mercado, esa feria donde las cosas usadas van a pedir segunda oportunidad. Le llevé la imagen a don Severino, que tiene ojos de herrero y paciencia de boticario. La levantó contra la luz, la olió como si en el papel pudiera quedar pegado un resto de humo de copal. «Esto salió de un lote que compré hace 3 años», dijo, «cuando desmantelaron un estudio viejo que estuvo en la calle 60, cerquita de la Plaza Grande. La mayoría eran retratos de boda, bailes de carnaval, fotos de caballeros en traje, pero había una caja con trabajos a campo». Dijo campo con ese respeto que se tiene por las cosas que duelen. Le pedí un nombre, me dio una dirección. Archivo General del Estado de Yucatán. Me fui. En el autobús, entre hamacas apiladas y costales de naranja, sostuve la foto en las manos como si fuera un vaso lleno. En Mérida, el calor tenía la generosidad de un mantel de hule, cubría todo sin pedir permiso. El archivo olía a papel y ventilador antiguo. La señorita del mostrador traía una blusa bordada que parecía un jardín. Le conté mi historia sin vergüenza de parecer novela. Me vio con seriedad, como se mira a alguien que trae en el pecho un comal caliente. «Tenemos fondos de varias haciendas», dijo. «Los libros de raya, los registros de peones acasillados, algunos álbumes de los dueños y de vez en cuando, gracias a Dios, papeles de los que trabajaban ahí. Buscamos San Jerónimo. San Jerónimo estaba. Un nombre repetido en actas, en inventarios de reses, en listas de costales de Enequén. Y estaba algo más. Un álbum de cartón gris, con lomera gastada,
con la etiqueta Brigadas de Aprendices, 1924-1927. Sus hojas tenían esquinas de triángulo para sujetar las fotos. En una de ellas, el mismo andén, el mismo letrero, otra toma de aquel día, y en la parte de atrás, a lápiz. Niños de tierra adentro. El trazo era de mujer, prolijo, con esa letra que aprendimos todas en Cuaderno Palermo. Sentí el latigazo de la evidencia justa. El mundo, a veces, anota la verdad sin darse cuenta de su futuro valor. Pedí copia de esas fotos y de los documentos que las rodeaban. Entre los papeles hallé el Convenio de Aprendizaje número 14, 1923. El mismo que había visto mencionado como si no mereciera la pena. Ahí estaban las palabras que faltaron en la visita de don Gumersindo: brigadas, disciplina, penalidades por deserción, reposición por fallecimiento, intervención de autoridad municipal de origen, todo envuelto en frases de padrinazgo. Se compromete a velar por el buen trato, asegurará instrucción básica y oficio. La firma de Sor Inés, recia, la del presidente municipal, gordita, la del apoderado de la compañía agraria, larga como un carril. No había, por supuesto, firma de ningún niño. El expediente tenía un anexo, recortes de prensa de la época, notitas de sociedad que celebraban la sensibilidad filantrópica de los hacendados que abrían las puertas al futuro de niños desvalidos. Nada de eso decía nada de los horarios de sol a sol, ni de los dedos cortados por la desfibradora. A veces, la hemeroteca es un espejo, no muestra la espalda. El mismo día que en el archivo me dieron las copias, me recomendaron visitar a doña Candelaria Uc, vecina del rumbo de Santiago, 92 años, hija de trabajadores de San Jerónimo, memoria afilada como las hojas del sisal. Le llevé pan dulce y mi mejor tono de escucha. Me recibió sentada en una silla baja, con los pies descalzos sobre el azulejo fresco, el rebozo amarrado como quien sujeta el clima. Le enseñé la foto. Puso el dedo en el margen, no sobre las caras. La banqueta, dijo, se hizo con piedra de los montes de Mocochá. La mano de obra fue de los muchachos nuevos. Les decían los de afuera. Vinieron por grupos. Unos hablaban como usted, rápido y parejo. Otros se aprendieron palabras en maya. Les cambiaban los nombres. A Braulio le pusieron Braulio también, porque les gustó cómo sonaba. Se rió apenas. Era Carrillo, el diente picado, ¿ve? Se metía al taller de carpintería a la hora que no le tocaba. Le gustaba el olor a madera. A los 12, un santo, y a los 15, ya respondón. Me hundí en la silla como quien se deja llevar por la corriente que buscaba. Le pedí que me contara de él y de los otros. Habló despacio, con ese lujo de quienes ya no tienen prisa por parecer modernos. Dormían en la galera larga. Los domingos el patrón traía cura. A veces había jarana. Los de afuera tardaron en bailar. Unos murieron de tos. Uno se cortó feo la mano. Se fue para Campeche, a Puerto, a cargar y descargar, decían. Uno se casó con mi prima. Y por eso yo supe el nombre pequeño del que usted busca. Braulio dejó un pañuelo con una B bordada de hilo colorado en el baúl de mi prima, antes de irse. Lo guardamos muchos años hasta que el baúl se pudrió y solo quedó la B, sola, como letra de la sopa. Le enseñé el papelito de mi abuela. Puso sus ojos sobre el Braulio, como si quisiera darle calor con la mirada. Me habló de las fotos del día de la Santa Cruz en 1926, fiesta de los albañiles. En una, tras un arco de palmas, un muchacho alto, diente roto, pañuelo rojo al cuello, mira de lado. Ese, dijo, ese aprendió a decir no sin gritar. Se fue cuando vino la zafra mala del 27. Un amigo suyo, el Tiburcio, se quedó. No todos quieren irse, no todos pueden. Regresé al archivo al día siguiente con un hambre de acto. Busqué Santa Cruz, 1926. Ahí estaba él, más alto que en 1925,
con las manos ya de hombre y la misma costumbre de poner el pie izquierdo un poco adelante, como quien ya está caminando aunque lo retraten. Le hice una copia y se la llevé a doña Candelaria. La apretó con los dedos como se aprieta una bendición, para que su abuela lo vea. Dijo, mi abuela había muerto hacía 4 años, pero esa frase me atravesó como quien pasa el dedo mojado por el borde de una copa y escucha resonar el vidrio. Con las copias, los nombres y las historias, regresé a San Gregorio. Fui al ayuntamiento con el expediente. El secretario, nieto, para colmo, de aquel que firmó en 1923, me miró con el rostro de alguien que ha escuchado en casa el nombre de un muerto y no sabe en qué cajón guardarlo. Pedí una sesión abierta para presentar lo que llevaba. No venimos a acusar, dije cuando llegó el día y el salón se llenó de mujeres de rebozo y hombres con cintura de fajilla. Venimos a usar la verdad como se usa un banco, para sentarse y descansar la espalda. Leí los 23 nombres, mostré las fotos, narré la historia de Braulio tal como doña Candelaria me la había regalado. Un silencio pesado cayó al principio. Luego, una mujer de 80 se levantó y dijo, mi madre decía que su hermana desapareció aquel día. Se llamaba Benita. Yo siempre creí que era cuento para asustar niños. Hoy veo su nombre aquí. No pido justicia con látigo. Pido una placa con letras que no se borren. Se aprobó la placa. La colocamos en la barda vieja del orfanato Santa Lucía, esa misma que conoció el rumor de los pasos pequeños. Dice, a la memoria de los 23 niños de Santa Lucía, llevados en 1923 como aprendices a la costa, que sus nombres sean banco para quien ya no quiere estar de pie en el olvido. Y debajo van los nombres, con la tinta profunda que cuesta un poco más, pero dura. Ese mismo día coloqué en la cocina de mi casa la fotografía del andén y a su lado la de la Santa Cruz de 1926. Enmarqué también el papelito de mi abuela. En la primera comida frente a ese altar discreto, mi hija, que trae el presente en los ojos y el futuro en las manos, preguntó por qué no buscaba más. Le dije que iba a intentarlo. Volví a Mérida. Pedí a doña Candelaria permiso para escarbar en los baúles de su prima muerta. En una caja de lata oxidada encontramos 3 postales de Campeche, una playa abierta, un muelle con hombres diminutos cargando sacos y una cantina con nombre de virgen. En el reverso de la del muelle, con letra temblorosa, Cande, me fui con Tiburcio a ver si la mar nos da un trabajo que no pinche los dedos. Dile a la prima que supe decir no. Brau. Abajo, en otro renglón, con lápiz más fresco, 1943. Llegó del correo viejo cuando ya no vivía nadie en el solar. Candelaria lo guardó. Le pedí que me dejara hacer una copia. Me la concedió con la condición de que yo copiara a mano esa postdata en una hojita para ella, porque a mí me gusta ver 2 veces lo que quiero creer. Le prometí que, si encontraba el rastro de Tiburcio, también volvería a contárselo. A la salida, pasé por la iglesia de Santiago y encendí una vela no para pedir milagros, sino para acordarme de que algunas búsquedas necesitan luz y otras sombra, y que cada cosa a su tiempo. El archivo me dio, semanas después, otra sorpresa. Una carta no enviada, encontrada entre los papeles de una abogada que había asesorado a la congregación del orfanato en los años 40. Estaba dirigida a Sor Inés y fechada en 1948. Decía, con ese tono de quien escribe de pie, «Madre, soy Braulio M., de los pequeños que estaban con usted en Santa Lucía. No sé si se acuerda de mí. Yo sí me acuerdo de usted. Le escribo para decirle que aprendí a leer bien, que ayudo a cargar en el puerto y que a veces hago madera. No le escribo para reprochar. Le escribo para que sepa que no nos tragó la tarde. Algunos nos masticó. Pero aquí sigo. Si vuelve a haber niños bajo su mano, no los suelte por papel. No le hace. Dios sabe. La carta nunca llegó.
Quedó en un sobre sin estampilla. Quizás la duda, el miedo o la vida la hicieron quedarse en una gaveta. La leí en voz alta frente a la placa de San Gregorio. Las mujeres de rebozo dijeron amén sin cruzarse. Desde entonces la foto no se cayó. Cada año, en agosto, hacemos una reunión sencilla en el patio de Santa Lucía. Caldo, tortillas hechas a mano, agua fresca, un banquito más por si viene alguien que no estaba en la lista. Invitamos a alguien de Yucatán. Una vez vino un joven de la comunidad que ahora estudia agronomía. Otra, la nieta de doña Candelaria con su hipil blanco y su risa de río. Hablamos más de oficios que de culpas, más de lo que se hace que de lo que se sufre. A los niños que van, les contamos la historia sin morbo y con datos, sin miedo y con cuidado, que hubo un tiempo en que a las cosas feas se les decía oportunidad, que hubo papeles que sirvieron para desatar lo que se debería atar, que hubo hombres de bigote fino que aprendieron a usar sellos como anzuelos, que también hubo mujeres que guardaron papelitos en cajas de canela y hombres que, años después, escribieron cartas para devolverle a la tarde su ruido. El último año, recibí por correo un paquete. Venía de Mérida. Dentro, una copia en tela de aquel tapete que, según me dijeron, solían usar en San Jerónimo para sentarse a esperar que cambiara el turno de la desfibradora. La carta decía, para que sus pies nos recuerden cuando la mañana sea fría. La misma frase que la abuela de Thomas le dijo a aquella otra mujer del norte en otra historia que seguro se parece a la nuestra. Lo extendí en el suelo, a la entrada de la cocina. Mis nietos pasan corriendo. Yo los sacudo con el cuidado de quien sabe que hay polvo y hay memoria, y que no se sacuden de la misma manera. No descubrimos conspiraciones dignas de una película, ni desenterramos cajas con barras de oro. No falta quien se decepcione por eso. Yo no. Lo que descubrimos fue más peligroso y por lo mismo más útil. Que la desaparición de 1923 no fue un acto de magia ni una maldad sin rostro. Fue un sistema con nombres y sellos, con contratos escriturados que se presentaban como caridad y terminaron siendo venta de futuro. Una foto lo dijo sin saber que estaba hablando. 23 niños alineados en un andén del trópico. Un diente roto que se negó a enderezarse, ojos que ya aprendían a caminar hacia adelante, aunque el encuadre quisiera detenerlos. La verdad no nos devolvió a nadie. Nos devolvió algo menos espectacular y más respirable. Lugar. Un banco en la plaza, una placa en la barda, una cocina donde colgar fotos, una lista de nombres que cabe en el pecho sin ahogarlo. A veces, cuando prendo la estufa a las 6, la campana pequeña suena sola, como si el metal tuviera memoria. No le tengo miedo. La dejo sonar. Es el ruido que la tarde no hizo en 1923 y que ahora por fin puedo escuchar.